Sócrates es una de las figuras más famosas y conocidas de nuestra historia. Fue uno de los pensadores más notables de todos los tiempos, y su legado filosófico sigue ampliamente investigado, estudiado y debatido en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de convertirse en una personalidad tan conocida, Sócrates no fundó ninguna escuela, ni escribió nada de su puño y letra. Y lo que sabemos de su vida y de su filosofía nos ha llegado a través de otros autores, entre los cuales hay tres que suelen ser señalados como los principales representantes: Platón, Aristófanes y Jenofonte. El primero de los cuales es sin duda el más conocido, pues fue alumno de Sócrates y acabó convirtiéndose también en un importantísimo filósofo, cuyo legado filosófico, como el de su maestro, es también de enorme valor. Estos tres autores retrataron a Sócrates de forma diferente. Platón, que vivió del 428 al 348 AC, y Jenofonte, que vivió del 430 al 355 AC, demostraron ser grandes admiradores de Sócrates, a diferencia del dramaturgo griego Aristófanes, que presentó una visión menos favorable del filósofo ateniense. Aristófanes se ocupa de Sócrates en una comedia del año 423 AC, titulada Las nubes, en la que el pensador griego es ridiculizado y calificado de falso sabio, además de ser considerado un corruptor de la juventud y acusado de faltar al respeto a los dioses con su filosofía. Además, Aristófanes presenta a Sócrates como si fuera un sofista. Sin embargo, no debemos olvidar que este dramaturgo escribió algunas de las comedias más famosas de la antigüedad, y por lo tanto, debemos reconocer la caricatura que utilizó para describir al filósofo. En cualquier caso, aunque no sepamos exactamente cuáles eran sus intenciones, sus escritos son muy importantes para que conozcamos la vida del gran filósofo griego. Sin embargo, a pesar de esta caracterización desfavorable de Sócrates por parte de Aristófanes, este también hizo registros muy similares a los de Jenofonte y Platón. Menciona, por ejemplo, el uso que Sócrates hace de la dialéctica como herramienta comunicativa. También menciona el conocido método socrático, a través del cual el filósofo interrogaba a sus interlocutores. En la obra Las nubes aparecen algunas características biográficas curiosas y significativas de Sócrates, a quien se describe como un individuo sencillo y pobre, que tenía la costumbre de andar descalzo y que vivía en una casa muy humilde. De hecho, la humildad de Sócrates fue una de las principales señas de identidad de su vida, y también ha sido citada en otras fuentes, en memorables dichos y hechos de Sócrates. Por ejemplo, Jenofonte escribió que no tiene esclavos, su comida y bebida no son exquisitas, su vestimenta se reduce a un tosco manto tanto en verano como en invierno, no tiene zapatos ni túnica. Además de estos tres autores, hay otros muy importantes que han mencionado a Sócrates, como Diógenes Laercio, Cicerón, Aulótipo y, por supuesto, Aristóteles, que fue otro brillante filósofo griego. Teniendo en cuenta los relatos combinados de estos escritores e investigadores, fue posible construir un panorama de la vida y la filosofía de Sócrates. Sócrates nació en la ciudad de Atenas en el año 469 AC. Su padre se llamaba Sofroniscos y trabajaba como escultor. Su madre era una comadrona llamada Fenarete. Existen algunas pinturas, frescos y esculturas que nos ayudan a hacernos una idea de cómo era físicamente el filósofo, y al parecer, la belleza no era su fuerte. Sin embargo, este detalle es simplemente insignificante ante la maestría de su pensamiento y la grandeza de su legado filosófico. Sea como fuere, fue lo suficientemente atractivo para el corazón de Xántipa, con la que se casó y con la que tuvo un hijo llamado Lámprocles. Más tarde, según algunas fuentes, tuvo 2 hijos más con otra esposa. Era un hombre reacio al lujo, vestía de forma sencilla y despojada, y llevaba una vida muy modesta, sin dar importancia a las posesiones materiales. Estas características se convirtieron en una marca de su carácter. Su comportamiento era a veces bastante peculiar,
y llamó la atención de algunos de sus contemporáneos, porque en ciertas ocasiones se quedaba quieto y meditaba, permaneciendo así, disperso, durante mucho tiempo. Era como si el filósofo no notara ni sintiera nada a su alrededor, y se concentrara únicamente en la contemplación de sus pensamientos. Platón, en uno de sus diálogos llamado El banquete, relató algunos de estos rasgos característicos del filósofo. Escribió, por ejemplo, que Sócrates era resistente a las bajas temperaturas y en ocasiones en las que muchos otros se protegían de las heladas, el filósofo era capaz de enfrentarse a ellas al aire libre, llevando solo una manta. Es más, caminaba descalzo sobre el hielo y ni siquiera parecía sentir el frío bajo sus pies. Una vez, en Potideia, en el 432 AC, pasó increíblemente 24 horas paralizado, mirando al horizonte y reflexionando sobre alguna idea, hecho que impresionó a los soldados que ahí acampaban con el filósofo. También, en El banquete, Platón nos cuenta que el maestro era capaz de beber alcohol como ningún otro hombre, y sin embargo, nunca se le vio borracho. Durante un periodo de su vida, Sócrates intentó seguir la misma carrera que su padre, pero no prosperó como escultor. Durante su juventud, se alistó en el servicio militar y luchó en la guerra de Peloponeso, un conflicto entre las ciudades de Atenas y Esparta, que tuvo lugar entre los años 431 y 404 AC. Durante este tiempo, fue reconocido por su heroísmo, pero como hoy sabemos, su destino era otro: la filosofía. Uno de los grandes hitos de la filosofía socrática es la frase «solo sé que no sé nada», que se ha hecho muy conocida. A través de un diálogo platónico, el propio Sócrates relató el origen de esta famosa frase. Según él, en una ocasión, un amigo suyo de la infancia, Querofón, acudió al respetado oráculo de Delfos, un lugar considerado sagrado para los griegos, donde la gente consultaba sus destinos con las pitonisas, profetisas que entraban en un estado alterado de conciencia y a través del dios Apolo, a quien estaba dedicado el entorno, proporcionaban respuestas a quienes las buscaban. Cuando Querofonte fue ahí, preguntó si había en el mundo un hombre más sabio que Sócrates. La respuesta fue negativa. Sócrates era el más sabio de todos. Cuando Querofonte le contó a su amigo lo sucedido, el filósofo se quedó muy perplejo, pues era plenamente consciente de que no sabía nada. Como le cita Platón, se preguntó: ¿qué quiere decir el Dios? ¿Y qué significado oculto ha puesto en la respuesta? Yo aquí no soy consciente de ser ni muy sabio, ni poco sabio. Así que, ¿qué quiere decir al declararme el más sabio? Curioso y deseoso de desentrañar las palabras del oráculo, decidió buscar a un conocido suyo que era político, y al que consideraba una persona muy sabia. Pero tras hablar con él, el filósofo ateniense se dio cuenta de que, en realidad, el político no era tan sabio como creía, porque era incapaz de reconocer los límites de su propia ignorancia. Así que Sócrates concluyó: yo soy más sabio que este hombre. Es muy probable que ninguno de los dos sepamos nada bueno, pero él supone que sabe algo y no lo sabe, mientras que yo, si no lo sé, tampoco supongo saberlo. Más tarde, Sócrates también consultó a otros políticos, además de hablar con poetas y artesanos considerados sabios. Sin embargo, su contacto con estas personas le llevó a la misma conclusión a la que había llegado con el primer hombre con el que habló, que no sabían nada, aunque creían saber algo. Sócrates se convirtió en una figura popular en Atenas, y una de las principales razones de ello fue el método socrático, que consistía básicamente en un proceso de investigación en el que el filósofo se acercaba a determinadas personas, ya fueran ricas o pobres, jóvenes o ancianas, en diversos lugares como gimnasios, plazas públicas y banquetes, y les planteaba una serie de preguntas sobre determinados temas que a menudo parecían sencillas y correctas a estos interlocutores, pero que pronto acababan siendo vistas por ellos como inciertas. A medida que las personas a las que se dirigía daban sus respuestas a una pregunta, Sócrates las iba deconstruyendo
formulando nuevas preguntas y mostrando la presencia de malentendidos e incoherencias en sus respuestas. De este modo, los interlocutores se daban cuenta a menudo de que no sabían lo que inicialmente creían saber. A pesar de que había tantas preguntas que debían responderse, a través de esta autorreflexión, las personas llegaban a conocerse mejor a sí mismas y tenían una nueva perspectiva sobre el tema en torno al cual dialogaban con Sócrates. De este modo, el filósofo utilizó sabiamente la dialéctica, que es el arte del discurso, como herramienta lingüística en la búsqueda de la verdad. Y como se ha dicho, a menudo ayudó a las personas a darse cuenta de que ciertos conceptos que se aceptaban como verdaderos, tras ser examinados de forma más crítica y profunda, se veían que eran falsos, por lo que estos interlocutores acababan reconociendo su ignorancia. Sócrates comparó este método con la profesión de su madre, que, como se mencionó al principio del video, era comadrona. Entendía que su práctica filosófica ayudaba a dar luz nuevas ideas, puesto que éstas ya estaban dentro de las personas, y él solo ayudaba a darlas a luz, como si fuera una especie de obstetra. Esta labor que el pensador realizaba, inicialmente cuestionando a sus conciudadanos y mostrando contradicciones y malentendidos en sus razonamientos, y más tarde haciéndoles cambiar de forma sólida sus perspectivas sobre lo que creían saber, se denominó mayéutica. En este punto es importante destacar que, como menciona Jenofonte, Sócrates nunca recibió ningún tipo de pago por sus enseñanzas, a diferencia de los sofistas. Otro punto interesante de su filosofía es la cuestión de la virtud, que se consideraba el más valioso de todos los bienes. Sócrates creía que un hombre que poseía conocimiento era virtuoso y no era capaz de hacer el mal, y que el mal, por tanto, era causado precisamente por personas ignorantes que no sabían lo que era el bien, por lo que existía una relación entre moralidad y conocimiento. En otras palabras, sabiendo lo que es el bien, no habría razón para hacer el mal. A la edad de 60 años, Sócrates fue acusado y condenado en Atenas. En la defensa de Sócrates, Platón nos cuenta cómo su maestro argumentó ante los tres acusadores, llamados Anito, Meleto y Licaón, y otras personas que estuvieron presentes durante el juicio. Como mencionaba Platón, Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses en los que cree el pueblo, sino en nuevas deidades. Jenofonte, que también retrató el proceso de condena y muerte de Sócrates, subraya en su relato lo agraviado que se sintió el filósofo ateniense. Tanto Jenofonte como Platón mencionan la admirable tranquilidad de Sócrates ante la muerte. Durante su juicio, Sócrates dijo a los presentes que tenía una misión divina que comenzó en su infancia, cuando solía oír una voz en su mente. Esta voz sería su daimonion. A esta palabra, daimonion, se le ha dado históricamente diferentes significados, pero en el caso de Sócrates, se trataba de una especie de genio o guía personal que con el tiempo se comunicaba con el filósofo, dándole algunas sugerencias sobre lo que debía hacer. Finalmente, Sócrates fue condenado a muerte y obligado a ingerir cicuta, un veneno muy fuerte. En el Fedón, Platón elogia la admirable e inspiradora serenidad y valentía de su maestro ante la muerte, escribiendo: «El hombre me parecía feliz en su manera de ser y de hablar. Se enfrentaba a la muerte con intrepidez y nobleza». Y al final de la misma obra se refiere a Sócrates como el mejor, más sabio y más justo de los hombres. Sócrates fue uno de los más grandes filósofos que han existido. La mayoría de los escritores que lo citan lo describen como un hombre dotado de gran sabiduría. Su legado filosófico es muy valioso e influyó en muchos otros pensadores que le siguieron. Sócrates, entre otras cosas, nos enseña a analizar mejor nuestros pensamientos y a tener una perspectiva más crítica de la realidad que nos rodea. A medida que estudiamos, solemos darnos cuenta de lo importante que es mantener siempre una postura crítica ante el mundo y de lo valiosa que es la humildad en nuestro camino hacia el conocimiento.
Platón fue un ilustre filósofo griego, cuyo pensamiento nos fue presentado a través de sus diversos escritos, que han llegado hasta nuestros días. Platón nació en la ciudad de Atenas, hacia 427 a 428 AC, y pertenecía a una familia noble. Su padre se llamaba Aristán y su madre Perictión. El filósofo tenía dos hermanos, Adimanto y Glaucón, así como una hermana llamada Potone. El padre de Platón, Aristeo, murió cuando el pensador era aún joven, y tras su muerte, Perictión volvió a casarse, esta vez con su tío, que se llamaba Pirilampo. Y de esta unión nació Antifón. Poca gente lo sabe, pero Platón era en realidad un apodo. El famoso filósofo se llamaba Aristócles, el mismo nombre que su abuelo. Platón viene del griego Platón y significa grande o ancho. Platón recibió el apodo de su entrenador de lucha libre por su tamaño físico. Platón vivió en una época políticamente turbulenta para Atenas. Vivió durante la guerra de Peloponeso, que fue un conflicto entre Atenas y Esparta. También fue testigo del periodo en el que Atenas fue derrotada por Sicilia y sufrió un importante cambio político, ya que la democracia perdió su lugar en favor de la oligarquía. Este periodo de agitación influyó sin duda en sus reflexiones sobre la ética y la política. Platón recibió una buena educación durante toda su infancia y juventud y estudió una amplia gama de asignaturas, como música, historia, geometría, aritmética y otras. Durante toda su juventud, destacó en atletismo. En sus primeros estudios filosóficos a través del contacto con su contemporáneo, Gratilo, se interesó por el presocrático, Heráclito de Éfeso, y más tarde estudió también a los filósofos de la escuela eleática, entre los que Parménides fue especialmente importante para Platón. Cuando tenía unos 20 años, Platón se convirtió en un discípulo del notable filósofo Sócrates. Sócrates tenía un comportamiento peculiar en comparación con sus contemporáneos. Vestía de forma desenfadada y frecuentaba diversos lugares públicos, donde interrogaba a una gran variedad de personas. Platón se convirtió en discípulo de Sócrates, y aunque su maestro no escribió nada, el fiel aprendiz registró mucha información sobre él, de modo que hoy, gran parte de lo que sabemos sobre la vida y obra de Sócrates procede de las obras de su discípulo Platón. Platón había mostrado interés por dedicarse a la política, pero cuando su admirado maestro Sócrates fue condenado y ejecutado, se desilusionó profundamente con el gobierno local y comenzó a trazar otro rumbo para su vida. Tras la muerte de Sócrates, Platón abandonó su ciudad natal y se dirigió a Megara, una ciudad situada al oeste de Atenas. Más tarde, en el año 388 AC, cuando tenía unos 40 años, pasó una temporada en Italia, donde buscó el contacto con los pitagóricos, seguidores de la filosofía fundada por el presocrático Pitágoras de Samos. Por la misma época, también viajó a Cirene, que corresponde a la actual Libia, y a Egipto, que fue especialmente importante, ya que Platón habría entrado en contacto con los magos y profetas locales y aprendido de ellos. Sin embargo, los registros son inciertos sobre la visita del filósofo a estos dos lugares. Durante su estancia en Italia, Platón conoció al tirano Dionisio I, quien invitó al filósofo a visitar Siracusa en Sicilia y quiso que el pensador ateniense se convirtiera en su consejero. Sin duda, Platón esperaba exponer e influir de algún modo en el gobernante con su filosofía política, pero la relación entre ambos pronto se volvió problemática y surgieron entre ellos algunos desacuerdos incómodos. Dionisio I se enfadó tanto con el pensador griego que lo vendió como esclavo a un espartano de Egina, una isla cercana a Atenas. Sin embargo, Platón logró escapar de la situación a través de Anicérides de Cirene y regresó a Atenas. Durante esta época turbulenta en Italia, Platón entabló amistad con el filósofo griego Dión, pariente de Dionisio I. El regreso de Platón de aquel primer viaje a Sicilia fue especialmente importante. Cuando tenía unos 40 años, fundó su propia escuela filosófica cerca de Atenas, llamada Academia. Este nombre, Academia, procede de Academos, que fue un importante héroe ateniense. El lugar estaba asociado al culto de las musas, entidades vinculadas al dios Apolo.
que era una de las principales y más veneradas deidades de la antigua Grecia. Por lo que sabemos, Platón no cobraba nada a los asistentes. Otro dato interesante es que hay noticias de que al menos 2 mujeres asistían a las reuniones de esta escuela filosófica. En sus escritos, Platón exploró distintas áreas de la investigación filosófica, como la epistemología, la política, la metafísica, la ética y la estética. Entre los muchos aspectos que componen su filosofía, los más importantes y conocidos son el mundo de las ideas y el mito de la caverna. El mundo de las ideas es uno de los pilares de la filosofía platónica. Este tema no aparece en un solo libro, sino en varios de sus textos. Platón considera que existen 2 mundos. El plano de lo que él llama el mundo de las ideas se caracteriza por ser inmutable, eterno y estable. El mundo sensible, que es lo que aprendemos a través de nuestros sentidos, se caracteriza por la mutabilidad de las cosas y sería el mundo de las apariencias, de las copias imperfectas, de lo que a su vez se encuentra en el mundo de las ideas, en el que están las esencias, las verdades en sí mismas. Esto significa que en el mundo de las ideas, las cosas son el en sí, son absolutas, mientras que en el segundo plano, es decir, en el mundo sensible, las cosas solo existen de modo aparente, porque sus causas primeras, como se ha dicho, están en el mundo de las ideas. Lo que existe en la dimensión de los sentidos es una copia de lo que pertenece al mundo de las ideas. Por tanto, la verdadera causa de las cosas en el mundo sensible es precisamente suprasensible. En otras palabras, lo que existe en el mundo en que vivimos es una sombra de lo que habita en el mundo de las ideas. Para ilustrar este pensamiento, Platón escribió lo que se ha dado en llamar el mito o alegoría de la caverna. Imagina una cueva en la que hay varios prisioneros, que desde que nacieron han estado encadenados y mirando en una sola dirección, viendo sombras proyectadas por objetos situados detrás de ellos, iluminados por un fuego. Creen que estas sombras son la realidad. Cuando un prisionero se libera y sale de la cueva, al principio se siente deslumbrado por la luz del sol y la verdadera realidad, pero finalmente se da cuenta y acepta esta nueva perspectiva. Se dio cuenta de que las sombras que había visto antes no eran las cosas en sí. El hombre regresó a la cueva para compartir lo que había descubierto, pero los demás prisioneros se burlaron de él y simplemente no creyeron ni una palabra de lo que dijo. Permanecieron ahí, engañados, creyendo que las sombras eran la verdad en sí mismas, sin saber que las cosas en sí no estaban en aquel lugar. En esta metáfora, el mundo sensible es la caverna y el mundo de las ideas, es decir, la realidad misma, la causa de lo que forma parte del mundo de los sentidos, es lo que existe fuera de la caverna. Esta alegoría también puede ser interpretada y entendida de diferentes maneras, incluso en relación con otras facetas de la filosofía platónica, como en la nociología, la ética e incluso la política. Aunque importantes, el mundo de las ideas y el mito de la caverna son solo una parte de la extensa y compleja obra de Platón, que abarca estudios sobre estética, moral, reflexiones sobre el amor y otros temas diversos. En 367 AC, Platón regresó a Sicilia. En esta ocasión, intentó acercarse a Dionisio II, que estaba en el poder después de su padre. Platón fue ahí porque, al parecer, el tirano Dionisio II había desarrollado un gusto por la filosofía y quería estudiar con el filósofo. Pero al igual que había ocurrido años antes, la estancia de Platón en Sicilia fue frustrante y su encuentro con el testarudo Dionisio II no fue nada fructífero, y pronto surgieron desavenencias entre ambos. Pero ese no fue el final de la estancia de Platón en Sicilia. En 361 AC, el pensador griego viajó de nuevo a Sicilia, esta vez acompañado por sus 2 alumnos, Genócrates y Espípodo. Sin embargo, las desavenencias volvieron a estallar y esta vez el filósofo estuvo a punto de perder la vida cuando intentó acercarse al autoritario Dionisio II, cuyo comportamiento bárbaro seguía siendo el mismo que antes. En esta época, su amigo Dion acabó tomando el poder, pero fue asesinado en el 353 AC.
En el año 360 AC, Platón regresó a la ciudad de Atenas, donde permaneció activo hasta su muerte. Platón murió aproximadamente en el año 347 AC, a la edad de unos 80 años, y al parecer fue enterrado en el recinto o en las inmediaciones de su escuela filosófica. La Academia de Platón fue destruida en el año 86 AC por Lucio Cornelio Sula, un militar romano que conquistó la ciudad griega ese mismo año. No solo fue destruida la academia, sino también otras partes de la ciudad, como el Liceo, una escuela filosófica fundada por Aristóteles. Incluso después de la destrucción de la academia, la escuela platónica continuó impartiéndose hasta que en 529 DC fue clausurada a instancias de Justiniano, el emperador romano. En el siglo XX se localizó el emplazamiento de la academia, que ahora es un yacimiento arqueológico que se puede visitar gratuitamente y recibe muchos turistas. El vasto legado filosófico de Platón influyó en otros nombres célebres de la historia de la filosofía. Aristóteles fue uno de los alumnos de la academia durante casi 20 años y recibió una enorme influencia de Platón, que fue su maestro. En el año 250 de nuestra era, el griego Plotino inauguró la llamada escuela neoplatónica, en cuyo seno comenzó a estudiar y reinterpretar la filosofía de Platón. Además de Plotino, muchos otros pensadores como San Agustín, Porfirio, Bergson y Arthur Schopenhauer se vieron influidos por las famosas obras de Platón, que fue, sin duda, uno de los mayores genios de la humanidad y cuyos libros siguen traduciéndose a varios idiomas y atrayendo a lectores e investigadores de todo el mundo. Entre sus obras más destacadas figuran La República, El Banquete, El Fedón, El Teteto y El Fedro. El nombre de Platón sigue siendo reconocido hoy en día, incluso por quienes no conocen la filosofía, y sus enseñanzas siguen influyendo en las nuevas generaciones de pensadores. Aristóteles es uno de los grandes nombres de la historia de la filosofía. Junto a Sócrates y Platón, se ha inmortalizado como una de las figuras más ilustres e importantes que han existido. Su pensamiento ha atravesado las épocas, llegando hasta nuestros días y mostrando toda su brillantez. Sus obras siguen siendo objeto de estudio, debate e influencia. Aristóteles, al igual que sus predecesores, Sócrates y Platón, fue uno de los principales pensadores de la historia de la filosofía. Sin embargo, a diferencia de ambos, no era ateniense. Nació aproximadamente en el año 384 AC, en Estagira, situada en Tracia, y actualmente una ciudad de la región de Calcidia. Su padre se llamaba Nicómaco, y era un médico de talento y renombre que trabajaba para la familia real de Macedonia. El famoso historiador Diógenes Laercio describió en una ocasión a Aristóteles, diciendo que tenía un habla susurrante, sus piernas eran muy delgadas, dicen, y sus ojos pequeños, pero vestía con aplomo y se peinaba con cuidado. Aristóteles tuvo un entorno económico privilegiado. Durante su infancia y juventud, el filósofo de Estágira recibió una buena educación y cuando tenía entre 16 y 17 años, fue enviado a la ciudad de Atenas para estudiar en la academia con Platón, que entonces tenía unos 70 años. Permaneció ahí y estudió durante casi 20 años, abandonando la ciudad solo después de la muerte de su maestro, ya que cuando Platón murió, su sobrino, Espeusipo, heredó la academia y puso gran énfasis en la enseñanza de las matemáticas, algo que a Aristóteles no le gustaba. Aristóteles, a pesar de ser discípulo de Platón, desarrolló un pensamiento filosófico que difería en muchos aspectos del de su maestro. De hecho, fue muy crítico con ciertos aspectos de la filosofía platónica. Estas divergencias se expresan, por ejemplo, en la metafísica aristotélica, que se distanció de la formulada por el maestro de la academia, basada en un mundo sensible y un mundo suprasensible. Otra particularidad reside en el especial interés y atención de Aristóteles por las ciencias empíricas, algo que no vemos en las obras de Platón y que, por otra parte, es vehemente en todo el legado de Aristóteles, que llevó a cabo importantes investigaciones sobre la naturaleza.
El filósofo viajó entonces a Atarneo, una colonia griega en Asia Menor. Esta época fue especialmente importante en la vida de Aristóteles, ya que ahí conoció a la sobrina del rey Hermeas de Atarneo, llamada Pitia, mujer con la que se casó y con la que al parecer mantuvo una próspera relación. El filósofo escribió en una ocasión que tras su muerte le gustaría ser enterrado junto a su amada. En el año 348 AC, pasó una temporada en Asos y luego se trasladó a Mitilene, la capital de la isla de Lesbos. La estancia de Aristóteles en esta isla estuvo especialmente marcada por sus intensos estudios de biología y su atenta observación de la naturaleza. En Lesbos centró sus estudios en la vida marina y en Asos abrió una academia donde enseñaba biología. Uno de los grandes hitos de la obra de Aristóteles es precisamente su trabajo pionero en el estudio detallado y la clasificación sistemática de ciertas especies. Se dice que el filósofo diseccionó algunos animales para estudiarlos más de cerca. Comparó y observó minuciosamente las formas de vida presentes en la naturaleza, como no lo había hecho ningún predecesor. Sus colaboraciones en este sentido fueron tan importantes que hoy resulta difícil e incluso injusto hablar de la historia de la ciencia sin mencionar el célebre nombre de Aristóteles. En el año 343 AC, Aristóteles fue llamado a la corte del rey Filipo II de Macedonia, y ahí actuó como tutor de Alejandro, de 13 años, hijo del rey, que un día llegaría a ser conocido como Alejandro Magno, una de las figuras más famosas de nuestra historia. Plutarco nos cuenta que al menos durante cierto tiempo, el joven Alejandro se encariñó con el tutor filósofo y le profesaba un gran respeto, viéndolo como si fuera un verdadero padre. Aristóteles enseñó al joven heredero al trono macedonio diversas materias, y las instrucciones del filósofo fueron sin duda muy importantes en la trayectoria vital de Alejandro. El filósofo permaneció en este cargo durante un periodo de 3 años, y después regresó a su ciudad natal de Estágira, donde vivió desde 340 hasta 335 AC, para trasladarse más tarde a Atenas, donde vivió hasta 323 AC. En el año 335 AC, Aristóteles fundó su propia escuela filosófica en las afueras de Atenas, llamada Liceo, nombre que procede de la palabra Laikeios, porque la escuela estaba situada en una zona dedicada a Apolo, Laikeios o Liceo. Aristóteles tuvo muchos alumnos y discutía con ellos diferentes áreas del saber. Algunas personalidades notables estudiaron con él, como los filósofos Aristoceno de Tarento, Critolao, Estratón de Lampsaco y muchos otros. El Liceo pasó a denominarse Escuela Peripatética y sus alumnos peripatéticos. La palabra peripatético procede del griego y puede traducirse como caminar o viajar. Su origen se debe a que las clases de Aristóteles tenían lugar durante los paseos por los jardines, en los que él y sus compañeros reflexionaban y debatían sobre filosofía. En el año 323 AC, murió Alejandro Magno. Este acontecimiento provocó una reacción antimacedónica entre los atenienses y se lanzaron acusaciones contra Aristóteles, que había sido tutor de Alejandro. El filósofo optó entonces por abandonar la ciudad por motivos de seguridad y emigró a Calcis, situada en una isla griega llamada Eubea. El propio Aristóteles dijo que abandonó Atenas para no dejar que la filosofía fuera agraviada 2 veces, en clara referencia al destino de Sócrates, otro notable filósofo griego, cuya práctica filosófica provocó la desaprobación de algunos de sus contemporáneos que le acusaron, lo que provocó que fuera condenado y asesinado. El descubrimiento arqueológico del Liceo es reciente, data de 1996. El yacimiento se encontró accidentalmente en el centro de Atenas, justo detrás del Parlamento griego, durante las excavaciones que se estaban llevando a cabo para la construcción de un museo de arte moderno. En 2009, el Liceo se abrió al público. Ahora abre todos los días y cobra una pequeña entrada a los visitantes. Cuando estudiamos a este gran filósofo griego, nos encontramos con una división de sus escritos, realizada en la antigüedad por algunos estudiosos,
que considera que Aristóteles produjo textos especialmente destinados a ser leídos por el público, que serían los llamados textos exotéricos, y también textos técnicos, conocidos como esotéricos, y que fueron elaborados por el filósofo para su uso en el liceo. Desgraciadamente, prácticamente todos los contenidos de la primera categoría se han perdido con el paso del tiempo, aunque una parte importante de su vasta producción ha llegado hasta nosotros. Durante la Edad Media se produjo un retorno de los estudios filosóficos al aristotelismo en la llamada filosofía islámica o filosofía árabe. Uno de los principales nombres de la filosofía árabe, que también marcó todo el contexto de la filosofía medieval, fue Averroes, notable filósofo y médico musulmán. Fue un gran estudioso de la filosofía de Aristóteles, y sus comentarios a las obras del pensador griego contribuyeron a despertar el interés por el pensamiento aristotélico en la Edad Media. También podemos mencionar a Al-Ghazali y a Avicena, otras destacadas personalidades de las filosofías árabes, que también se inspiraron en los estudios de Aristóteles. Además de toda la influencia y visibilidad que tuvo la filosofía aristotélica durante este periodo, después de este periodo histórico, sus obras siguieron estando presentes e inspirando a grandes personalidades, entre los que podemos mencionar a dos hombres ilustres, el polaco Nicolás Copérnico y el italiano Galileo Galilei. Este último, por cierto, discrepó de la física aristotélica y la puso en tela de juicio. Además de estas dos renombradas personalidades, Darwin nos dejó las siguientes palabras: Linneo y Cuvier son mis dioses, aunque en aspectos muy diferentes, pero eran meros alumnos comparados con el viejo Aristóteles. En sus escritos, Aristóteles aborda diversas áreas de estudio, como la metafísica, la ética, la política, la lógica, la zoología, las matemáticas y el arte, entre otras. En general, a través de sus escritos y de la amplitud de sus temas, el filósofo acabó contribuyendo a muchas áreas del saber, más allá de la filosofía. En 2016, durante el Congreso Mundial del 2400º aniversario de Aristóteles, un grupo de arqueólogos griegos afirmó que creía haber encontrado la tumba de Aristóteles en Estágira, el lugar donde nació el pensador. Aunque no había pruebas categóricas, los indicios eran muy sólidos y el equipo confiaba en el descubrimiento. El lugar donde los arqueólogos afirman haber encontrado la tumba tiene descripciones muy similares a la información encontrada en algunos documentos oficiales que mencionan la muerte y el enterramiento de las cenizas de Aristóteles. El conjunto de pruebas halladas en las excavaciones ha dado enormes indicios de que aquí se encontraba efectivamente la tumba del pensador. Pero sigue habiendo controversia sobre si este fue el lugar de descanso final del ilustre filósofo. Aristóteles fue uno de los pensadores más famosos del mundo, y su legado filosófico sigue cautivando y atrayendo la atención de muchas personas. Aristóteles sigue siendo una personalidad inmensamente respetada, cuya obra es de gran importancia para la historia de la filosofía.